Hoy es 29 de enero, lunes 29. Para comenzar la semana, Claudio Fermín con nosotros, ya en el rol de candidato, rol que él ha ejercido durante varias veces, le ha tocado. ¿Y qué diferencia hay entre las otras veces que te tocó optar por la presidencia y esta de hoy? ¿Qué es lo diferente, Claudio? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, la vez, gracias Kiko por tenerme acá en el programa. La vez cuando estuve de candidato en 1993 fue un momento también de dificultades, porque a mí me tocó estar de candidato, siendo yo el candidato de Acción Democrática, que era el partido de gobierno, después del Caracazo, después de 2 golpes de Estado, después de 2 expresidentes enjuiciados, con una dirección de mi propio partido, a quien en un evento interno, en unas primarias, yo había logrado, digamos, vencer, ganar, porque su candidato era Carmelo Lauría, con una diferencia de edad entre esa dirección y yo bastante notoria. Es decir, yo era un muchacho que no era ni siquiera miembro de la dirección nacional, yo no era miembro del CEN. Es decir, fue una campaña, ahora que la evalúo, con muchísimas dificultades, pero cuando uno está en el fragor de la campaña, uno anda sorteando el camino y no se detiene a evaluar. Yo diría que se parece bastante a esta en cuanto al cúmulo de dificultades, porque yo soy un candidato, o uno de los varios candidatos, que aspiro a ser un vehículo de proyectos del cambio, de proyectos de transformación de Venezuela, de voltear el contenido de cómo se toman las decisiones públicas hoy por parte del chavismo. Pero no nos toca hoy competir solo con el chavismo, sino que estamos compitiendo también contra los promotores de la abstención, que son venezolanos también originarios de la oposición y de la protesta. De tal manera que veo en esas 2 campañas la similitud de la dificultad, de la controversia. Luego, en un segundo momento, en una segunda ocasión que lo intenté, no llegué a presentar la candidatura, porque fue 1998, la campaña, sí, la campaña era para diciembre y estaba previsto para mediados del 99 la elección de gobernadores, de alcaldes, de diputados, de concejales, es decir, toda la institucionalidad por medio del voto. Sin embargo, las direcciones de COPEI, AD y el MAS votó también, anticiparon las elecciones que estaban previstas para mediados del 99, un mes antes de las elecciones presidenciales, porque pensaban que si cualquiera de los independientes ganaba, Chávez, Salas, yo mismo, luego habría un efecto dominó en el que quizás los partidos no podrían ganar los otros cargos. Es decir, allí hubo un ventajismo desde el poder para anticipar las elecciones, y cuando se anticiparon esas elecciones, la plataforma que promovía mi nombre, que se llamaba Renovación, no teníamos ningún trabajo ni ninguna estructura para promover candidatos a gobernadores, alcaldes, a diputados, y cuando observé que allí no obtuvimos nada, a mí me pareció un acto insólito de vanidad, de irresponsabilidad, presentar una candidatura que no tenía ningún vínculo con los resortes del Estado. Entonces yo, desde mi lectura, Kiko, yo consideré aquello una primera vuelta. Fue una sorpresa, fue una zancadilla desde el poder, pero operó como una primera vuelta y nunca llegué a inscribir mi candidatura. Y la tercera vez, que fue realmente mi segunda candidatura, porque esa segunda no se inscribió, digamos que fue una candidatura simbólica, pero no por eso lo hice con menos pasión. Yo denuncié ante el país que la candidatura de Arias y de Chávez, y sigue siendo ese mi evaluación y mi registro, fue todo un fingimiento. Fue una operación política en la que el militarismo pretendió quedarse como oposición y gobierno. Es decir, fue una jugada todavía más agresiva que la de la antipolítica. Y un grupo de venezolanos protestamos esa circunstancia, Freddy Muñoz, Brewer Carías, yo mismo, los que se me vienen a la mente. Bueno, y por circunstancias presentaron mi nombre, Diego Bautista Urbaneja, presentaron mi nombre para la candidatura presidencial, pero sabíamos lo que estaba ocurriendo, simplemente queríamos dejar testimonio de que Venezuela no es simplemente el patio de atrás de una ambición militarista. Ahora, Claudio, una de las características importantes tuyas es la constancia. Tú has sido un hombre constante. Inclusive ahorita, en las elecciones de gobernadores, recorriste el país, acompañaste a varios de ellos. En Margarita, estuviste en Monaga, en muchos lugares, y también con la alcalde. Estás allí, fuiste candidato a la constituyente. Ahora, este episodio, tú mismo lo señalas, tenemos un problema raro, que es que la oposición está peleando contra ella misma. La abstención se ha convertido en un problema.
Porque los partidos que están en la abstención, vamos a hablar de Primera Justicia y Voluntad Popular, llevan la política internacional de la MOP. Y entonces en todos los países ahora la idea es rechazar la elección. Bueno, los mexicanos, los colombianos, los españoles no están de acuerdo con la elección porque la elección ha sido convocada fraudulentamente, no se ha hecho nada allí. Pero lo cierto es que esos partidos no son los únicos que tienen posición. Aquí hay mucha gente que cree que hay que votar, que la vía electoral no está clausurada. Ellos sí creen, pero nosotros no. Entonces ahora tenemos gente como Diego Arias, María Corina, ese sector, diciendo que inclusive los Estados Unidos tienen que sancionar a la gente que desde la oposición quiere ir a la elección. Entonces, ahora, nosotros estamos peleando con el gobierno, sino que los propios, hasta ayer aliados, ahora pretenden hasta enjuiciarnos. ¿Cómo ves tú eso dentro de toda esa experiencia? Nosotros somos un país muy golpeado. El país está muy lastimado y el país, el que yo siento, el que yo me encuentro en cada recodo, en los Andes, en los llanos, en Oriente, es un país maltratado. Y incluso es un país que está harto, si me permiten, está cansado ya del gobierno. Entonces, en estos momentos, que cuando no se consiguen medicinas, ni alimentos, ni repuestos para los automóviles, es decir, es una cosa dramática lo que está ocurriendo en el país, la gente comiendo de la basura, la gente muriendo en la puerta de los hospitales sin medicamentos. Estos son momentos en que hay graves urgencias, y en estos momentos de urgencia, el lenguaje de la inmediatez, el lenguaje de, mire, yo puedo arreglarlo todo y lo arreglo ya, ese lenguaje de la urgencia, de la inmediatez, de la instantaneidad política, es un lenguaje muy seductor. Si una persona te va a decir, mire, espere la fecha de las elecciones, que vamos a hacer un trabajo, tú puedes hasta llegar a sentir que es una persona displicente, indiferente, y cómo se va a esperar tan largo tiempo, cuando queremos salir de esto ya. Y entonces, para capitalizar el descontento, para identificarse con las mayorías que quieren salir de esto ya, mucha gente ha caído en la trampa, en mi opinión, muy poco didáctica, muy poco útil para la pedagogía política, de decirnos a nosotros lo que queremos escuchar, que es que hay que salir de esto ya, en vez de decir la verdad. Queremos salir de esto ya, pero la manera más rápida es por este procedimiento. Entonces hay quienes, y yo lo escucho en la panadería, yo lo escucho en la universidad, hay quienes creen que de verdad el señor Trump nos va a invadir, o que van a venir unos ejércitos cascos azules, o que va a haber un golpe de Estado y unos militares se van a alzar, y sin percatarse de la gravedad de esas afirmaciones, de lo inconveniente que para Venezuela es eso, hay políticos alentando el lenguaje de la emergencia, el lenguaje de la urgencia, y un lenguaje todavía más radical que de la emergencia es el decir, como todo el sistema electoral está podrido y yo soy un ciudadano bueno y yo no me mezclo con lo corrupto, pues yo no voto. Entonces los promotores de la abstención le han dado a su posición política, que es no votar, eso es muy respetable, pero le han dado un tono ético. Hay una nueva ética del absentismo político. Es decir, si usted no vota, si usted no se mezcla, usted es un hombre honrado. Si usted va a votar, no importa que usted lo haga para cambiar el gobierno, no importa que usted lo haga por un candidato unitario, no importa que usted lo haga con la mejor buena fe, entonces usted es un delincuente porque usted está envolviendo un procedimiento incorrecto. No es cierto. ¿Qué hace ahí? No es cierto. Vamos a ir al corte y ya regresamos con Claudio Fermín. Seguimos con Claudio Fermín, Carla y Carlos, saludos allá en Miami. O sea que nos salimos de Miami, estamos en Caracas, Venezuela. Entonces tenemos de fondo la Plaza Bolívar. Conversando con Claudio Fermín, que ahora es candidato presidencial, y en el debate de las candidaturas está este primer la abstención. Yo te tuve donde tú decías que el debate había querido un cariz muy raro, porque había una nueva ética, que es que yo no voto, y entonces el que vota es un traidor, cuando eso no es verdad. Mira, Kiko, perdonen que use la primera persona, pero no quiero responsabilizar a más nadie. Yo me siento absolutamente indignado con todos los abusos de poder que están ocurriendo. Y yo siento que no hay ninguna razón para que quienes hoy abusan del poder y hunden a Venezuela continúen allí. Pero yo no tengo cómo decirle a usted que de eso vamos a salir esta noche a las 9 o mañana a las 10 de la mañana. Porque yo no le puedo decir mentira. Y porque las únicas formas de salir de esto mañana a las 10 de la mañana es por las vías violentas, que sería peor el remedio que la enfermedad,
es por las vías de la incertidumbre, de darle un cheque en blanco a unas especies de salvadores que no sabemos quiénes son. Entonces yo soy uno de muchos venezolanos, de millones de venezolanos, que creemos en el voto. Pero el voto no es una cosa inofensiva, ¿no? El voto es el suyo, el de su primo, el mío, el de mi compadre, el de mi vecino. Es una voz colectiva. Entonces yo creo en lo seguro, el voto es lo seguro. Y no me gusta, Kiko, realmente no me gusta como venezolano, ni me gusta como ciudadano ingénere pues, de cualquier país, como ser humano. No me gusta ese pensamiento que cataloga de herejes, de gente que no merece la vida, que merece la horca, merece ser quemado, a los que no piensen como yo. Yo he visto cosas muy graves, he visto mensajes que andan pidiendo sanciones, cárceles, castigos para las personas que no opinen como ellos políticamente. Yo creo que hay que participar en las elecciones, porque he visto, y lo veo en mis familiares, lo veo en mis amigos, gente que no quiere ir a votar, porque sabe que hay irregularidades, pero también he visto cómo las experiencias pasadas que hemos vivido, elección de alcaldes, de gobernadores, de constituyentes, de Asamblea Nacional, cuando usted no va a votar, está expresando un disgusto, pero eso no le hace ni un rasguño al gobierno, eso no le quita nada al gobierno. Por lo contrario, le da una ventaja, ¿cuál es la ventaja? Que en la contabilidad electoral tienen más votos que nosotros. Entonces sí es verdad, claro que es verdad, que en las mesas hay irregularidades, una cédula expedida a un extranjero, o un voto obtenido con ventaja, o un voto obtenido por presión, pero frente a esos 20 o 15 o 10 o 4 o 19 votos irregulares de cada mesa, ¿cuál es la solución? ¿Abstenernos y perder 19-0? ¿O convocar la mayoría de nosotros, que somos mayoría, y ganar 80-19 esa mesa? Así que no hay ninguna ingenuidad en nuestra posición, ni hay complicidad. Hay irregularidades, pero las irregularidades se vencen con concurrencia, con convocatoria, con mayoría. Mira, de 19 millones y medio de venezolanos, Kiko, que estamos inscritos en el registro electoral, el chavismo, o el PSV, o el gobierno, como usted le quiera llamar, no ha podido pasar de 6 millones de votos. Ni en las elecciones del 10 de diciembre para alcaldes, ni en las del 15 de octubre para gobernadores, ni en la constituyente tampoco. Porque en la constituyente registraron 8.800.000, pero era porque en las bases comiciales una persona podía votar 3 y 4 veces. Podía votar si era miembro de un consejo comunal, del sindicato de la madera, si era residente de la Candelaria. Es decir, las bases comiciales estuvieron viciadas, pero no la contabilidad. En todo caso, 6 millones de personas que han votado por el gobierno y 19 millones que estamos inscritos, claro que se puede ganar, pero se puede ganar con presencia, no cruzándonos de brazos. Ahora, y esta es mi diferencia con los abstencionistas. Ahora, yo no tengo nada que criticarle al abstencionista en el origen de su disgusto. No puedo criticarle porque estoy de acuerdo. Tiene razón, está protestando la arbitrariedad, pero el camino que ha escogido para la protesta es inofensivo. ¿Qué lectura le das tú al hecho que AD logró la validación y Primero Justicia no? ¿Qué se puede esperar de ahí? Bueno, es una pregunta. Ha transcurrido solamente un día. Cuando estamos haciendo este programa, la validación fue ayer. Es decir, quizás va a surgir nueva data que requiere ser analizada, pero mi reacción, mi primera percepción es que Primero Justicia, uno de nuestros partidos emergentes, un nuevo fenómeno de la cultura política, al cual se han incorporado jóvenes, gerentes, que ha sido exitoso. Primero Justicia tuvo candidatos presidenciales nuestros. Por ejemplo, yo, que no soy miembro de Primero Justicia, yo he votado por Enrique Capriles 6 veces. Yo he votado 2 veces para alcalde, 2 veces para gobernador y 2 veces para presidente por Enrique. Como voté por Manuel Rosales también cuando le tocó. Porque la polarización nos ha llevado a todos a votar por el que sea el nuestro. Yo soy un votante unitario. Entonces, Primero Justicia ha sido muy exitoso. Nos dio un candidato presidencial 2 veces, ha tenido representación en la Asamblea. En nuestro actual presidente de la Asamblea, el saliente era Julio Borges de Primero Justicia. Es decir, que es una organización querida, estimada. Pero ¿qué pasó? Mi conclusión, y con todo respeto por el doctor Guanipa, yo lo llamo el efecto Guanipa. En el estado más importante del país, donde los zulianos, millones de zulianos, no estoy hablando de miles, millones
querían salir del gobierno de Arias Cárdenas, querían salir de la corrupción de los militares en la frontera, querían salir de negocios turbios, querían protestar frente a lo que ha significado la violencia y la coerción y la hostilidad de un gobierno contra el zuliano. Claro que quieren salir de Maduro, pero tenían razones regionales para cambiar el gobierno de Arias. Y resulta que con todos los abusos del gobierno, Guanipa ganó y ganó bien, es decir, el Zulia lo respaldó. Pero no fue Primero Justicia quien votó por Guanipa, fue la gente de Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, los adecos, los copellanos y la inmensa mayoría independiente. Y otra cosa, muchos exchavistas votó por Guanipa porque querían que el Zulia se distanciara del gobierno nacional. Y después que Guanipa gana, mi percepción es que el zuliano siente que le dieron la espalda. El zuliano siente, después que nosotros votamos para que usted nos librara de este gobierno, usted fue a Caracas, le dieron otra instrucción y nos dejó con este gobierno. Es decir, yo creo que lo que se está viendo en el resultado de la validación, Kiko, de ayer de Primero Justicia, mi percepción, a lo mejor si lo llamo el efecto Guanipa, es muy duro contra el doctor Guanipa, pero yo creo que esto tiene que ver con las indecisiones, con las contradicciones, con la gente siente que lo llamaron a votar y luego su voto no valió para nada. Eso es lo que yo percibo. Vamos a ir al corte y cuando regresemos con Claudio Fermín. Seguimos con Claudio Fermín. Claudio, metiéndonos en todos estos temas. Hay una ronda final en las conversaciones en Dominicana. La gente de BP dijo, no voy, que BP no validó, ellos no van a ir a la elección, ellos son partidarios de esa política dura. Pero la gente de Primera Justicia, que estuvo en la extensión, va y ha sido, bueno, Julio Borges, uno de los conductores de esta política internacional, que está fundamentada en el rechazo al gobierno, en las medidas. Pero hay pocas posibilidades de que ahí surja algo, porque el tema del acuerdo, hay gente que ni siquiera está de acuerdo en las conversaciones mismas, pues, y ve que cualquier cosa que nos lleve a soluciones electorales de mejores condiciones pasa por reconocer el problema de fondo que es la ANC. ¿Cómo vamos a discutir condiciones electorales si esa asamblea no puede convocar elecciones? Total es que ahí hay muy poca posibilidad, pese a que Jorge Rodríguez declaró hoy que había muchas cosas donde es posible lograr acuerdo. ¿Cómo ves tú ahí? ¿Vamos a otra vez a venir con las manos vacías? ¿El diálogo no sirve para nada? Los venezolanos de oposición, para llamarnos de la manera más coloquial, defendemos a la Asamblea Nacional que fue electa en diciembre del año 2015. Y esa Asamblea Nacional está conformada por diputados de Primera Justicia, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo, por gente independiente, por diputados del PPT, de Podemos, del Partido Comunista, del PSV, de Tupamaros. Es decir, es un muestrario de Venezuela, Kiko. Allí está Venezuela. Y la eligieron ustedes los venezolanos, nosotros los venezolanos. Y esa asamblea plural, heterogénea, cuando usted comienza a separarla entre partidarios del gobierno y partidarios de la oposición, bueno, la oposición fue mayoría. Y por eso el gobierno le intervino. Ahora, ¿por qué la sustituyó el gobierno? Primero por el Tribunal Supremo de Justicia para anular sus decisiones y ahora la sustituyó por la Asamblea Constituyente. ¿Pero qué es la Asamblea Constituyente? La Asamblea Constituyente opera como una especie de convención nacional del PSV. Todos los constituyentes son del gobierno. Entonces, ese no es el país. Apartando las irregularidades de las bases comiciales que violaba la Constitución. No estoy ignorando, estoy diciendo, apartando un momento del análisis, la gravedad cotidiana más severa, la irregularidad, el extravío más severo de esa Asamblea Constituyente es que allí no está representado Venezuela. Hay unos constituyentes del PSV, del Tupamaros, del Partido Comunista, que son venezolanos que tienen que ser escuchados, pero esa es una porción del país. Hay muchas otras miradas de Venezuela, bueno, que están sorprendidas porque allí se toman decisiones que van en contra de los intereses de la mayoría. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? Preferimos la Asamblea Nacional, donde está el pluralismo, donde está toda Venezuela para mirarnos a la cara y discutir. Ahora, ¿cómo un demócrata,
que prefiere la Asamblea Nacional, que prefiere el encuentro, que prefiere el debate, que prefiere la presencia de todo el mundo, va a estar en desacuerdo con el diálogo. ¿Cómo un demócrata que opta por los caminos pacíficos, por los caminos de la ley, por la defensa del Estado de Derecho, no por la imposición y la arbitrariedad de uno sobre otro, cómo un demócrata va a renunciar al diálogo? Dialogar no es humillarse, dialogar no es bajar la cabeza, no, dialogar es discutir, es exponer. Alguna gente me dice, Claudio, pero es que ellos no creen en eso. Bueno, ellos no, pero nosotros sí, y nosotros tenemos que regirnos por nuestros cánones, o lo redacto al revés, Kiko. Si nosotros proclamamos a nuestros seguidores, a nuestros familiares y a nosotros mismos que no queremos más el diálogo, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? ¿La violencia? ¿O cuál es la opción? La indiferencia. O sea, nos vamos a ignorar como unos niños malcriados. Yo no te hablo más. Esa es la solución. Entonces yo creo que hay que separar la evaluación del diálogo. Mi evaluación es que hasta ahora los resultados son pobres. Bueno, entonces habrá que seguir dialogando a ver qué podemos obtener los venezolanos. Pero yo quisiera ver un país, el nuestro, no solamente con la economía reactivada, con las instituciones funcionando, en armonía, sino que yo quisiera ver un país donde los venezolanos no sintiésemos vergüenza de otros venezolanos, que sostuviéramos las diferencias, pero que nos tratásemos. Así que yo sí soy partidario, como soy demócrata, como creo en la perfectibilidad de las posiciones, como creo en que mejor funcionan 10 cabezas que 2, como creo en las visiones colectivas, yo creo que tenemos que mantener el diálogo, aunque el gobierno se empeñe en demostrar que no vale la pena dialogar, para mañana poder sustentar su tesis de la arbitrariedad. Ahora, otro tema, de los muchos que están en la agenda. Primaria o consenso. Va pasando los días y hay un debate, una cosa, una habladera, todo el mundo se lanza como candidato, pero ¿y quién va a decidir si es primario? Esto es que el problema de tiempo lo tiene la oposición ahora. Claro. Lo tiene la oposición. Y luego, fíjate, la candidatura de Lorenzo tiene mucha receptividad. Las encuestas hablan de él muy bien, en alto porcentaje, porque él reúne varias condiciones. En primer lugar, él no es parte de la mesa de Primero Justicia, de María Corina o de cualquier otro. Él está fuera de eso, de manera que él no tiene ninguna culpa de la división, por lo cual él puede unir. Luego él es muy concreto, frente al carnet de la patria, la harina pan. Él es como una solución. Pero pasa el tiempo y Lorenzo no dice nada. En estos días lo entrevistaron en la cosa de la historia. Había un acto en la Palacio de las Academias y dijo, nada, no tengo que decir nada. No termina de decir si va o no va. Pero va transcurriendo el tiempo y el tiempo conspira contra la oposición. Nosotros somos los que estamos ahora con el cuello. Y además con estas discusiones internas, donde todo es puñalada, peor todavía. ¿Cómo se define consenso y primaria? Cuando uno tiene que escoger entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, la decisión es fácil. Cuando uno tiene que escoger entre dos alternativas que cada una tiene sus pros y sus contras, a mí me gusta del consenso, Kiko, me gusta muchísimo, que el consenso sugiere cooperación, acuerdo, convergencia, sinergia. El consenso es aprovecharnos todos y sugiere además armonía, cero conflicto. Eso me gusta del consenso. ¿Qué no me gusta del consenso? Que en un momento cuando hay, brigadas, hay ejércitos bien organizados, equipos muy numerosos promoviendo la abstención, haciéndole creer a usted que si usted no vota, algo gana. Incluso haciéndole sentir que si usted vota, usted es honesto, distinto de aquel que vota, que es un sinvergüenza. Entonces, esa nueva ética según la cual el votante es un bandido y el que no vota es un hombre digno, bueno, es terrible. Entonces, el consenso frente a eso, aunque promueve la cooperación y el acuerdo, yo no veo que contagie a los 19 millones de electores. Las consultas, como la consulta es participación, inclusión, todas las opiniones valen lo mismo. Entonces, en la consulta, usted que vive en San Juan de los Morros, o usted que vive en Miami, o usted que vive en Los Teques, usted se siente parte de una decisión, se involucra. A mí me gusta de las consultas o de las primarias el efecto del contagio y el valor de la inclusión. Ahora, la consulta lleva tiempo, el consenso lleva menos tiempo, pero los dos ya están tarde. Yo sigo prefiriendo la primaria
porque siento que además la primaria es una campaña. E incluso si el resultado de la primaria estuviese listo 2 semanas antes de la elección, ya esos candidatos, el ganador hizo una campaña. En cambio, el consenso, si esa es la salida, ¿para cuándo lo van a dejar? Porque después del consenso necesitamos que ese candidato haga campaña. Entonces, estamos entrampados en 2 decisiones o en 2 alternativas, me corrijo, que cada una tiene su perfil luminoso y cada una tiene su circunstancia negativa. Pero esta manera lenta de decidir, lo de Lorenzo Mendoza es un venezolano, lo que yo percibo es un gran cariño hacia él, un gran respeto, un hombre exitoso, un hombre que además de ser un hombre exitoso, con todo lo difícil que es producir bajo el comunismo, bajo el totalitarismo, bajo esta arbitrariedad, el hombre se mantiene a flote. Es decir, él se ha convertido en un ejemplo de la gente que desafía las dificultades, y es un venezolano querido, estimado. Y Lorenzo ha abierto una esperanza en el sentido de que es otro rostro, no ha estado en la polémica como están los dirigentes políticos que pasan toda su vida en una vitrina pública que la gente les examina hasta las canas del occipital. Entonces tiene esa cosa atractiva. Ojalá tuviéramos en Venezuela 15 Lorenzo Mendoza. Pero el mismo hombre que abrió una esperanza, pienso que ya está cayendo, al igual que las primarias, al igual que el consenso, ya estamos en el terreno de la incertidumbre. Lo que están sembrando es incertidumbre, y el país necesita gente resuelta, el país necesita gente con determinación, el país necesita gente que dé un paso al frente, porque el cambio no es un problema para observadores, ni es un reto para turistas, el cambio es un problema político serio. Y tan serio es que nos despedimos con el cambio, no cambia de canal. Vámonos pues, gracias por estar con nosotros.